Compartimos pantalla. Compartimos pantalla. Buenos días, compañeros. Buenos días. Terminamos o empezamos a terminar la quinta unidad. En esta sexta unidad, perdón. En esta sexta unidad, la parte, pues, interesante es de que las ecuaciones diferenciales, los métodos que sirven para hacer las estimaciones, pues sí implican varias cosas. Implican, por un lado, el que, ustedes hacen estimaciones, ¿no? O sea, recordemos que buena parte de los métodos numéricos que hemos visto, pues son estimaciones. Es el uso de las matemáticas y el uso de la tecnología para que ustedes puedan, de alguna manera, resolver un problema. Bueno, se resuelven los problemas, ¿no? Pero yo creo que la parte más importante, o por lo menos para mí, es la parte de cómo es el potencial de las matemáticas para resolver problemas. Y para resolver problemas de una manera real. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que en las matemáticas, bueno, tal como nos las enseñaron, digo, yo recuerdo desde la primaria y cuando todo empezó, pues era muy bonito, ¿no? De que sumas, restas y todo eso, y pues dices, sí, está bien, resuelves problemas, porque al final de cuentas lo resuelves. Ok, resuelves los problemas, pero el problema grande, o sea, cuando los problemas se vuelven muy complejos, es que realmente no puedes, no puedes, eh, no puedes alcanzar un resultado exacto porque realmente todo es muy complejo. O sea, es como les comentaba ahorita de cómo me había ido. Hubo varias cosas que no salieron. O sea, porque por las cuestiones determinísticas de que dices, a ver, pues quería comer unos helados y pues no pude porque tal persona no se apareció. Y luego quería comer otra cosa y no pude porque no había en ese día. Y luego quería ir a tal lado, pero tampoco pudimos porque se nos hizo tarde y ya fuimos a muchas cosas y ya no alcanzamos a llegar ahí. Y en realidad, pues ya en el conjunto parece mucho, ¿no? Porque fueron como unas 6, 7 cosas que no hicimos. Pero si lo juntas con todo lo que sí hicimos, entonces es interesante porque la aproximación que nosotros hemos visto en los métodos, aunque no es el valor exacto, 100%, o sea, eh, es una solución que sirve y es bastante útil, es lo que usamos en la vida real, o sea, cuando calculas ciertas cosas, pues lo haces a partir de eso, calculas por métodos numéricos. Entonces, bueno, el algoritmo, por ejemplo, en el caso del longicudo, aquí lo podemos ver, está en C, y bueno, es un algoritmo, no es el programa, porque nunca lo programé, pero realmente no tiene mucha gracia. Lo único que tienen que hacer es leer los datos, luego entras en un ciclo donde lo que vas haciendo es calculando los dos factores de longicudo, el K1, el K0 y el K1, aplicas la fórmula y y pues simplemente le aplicas el valor 0. El valor de Y0 es la aproximación. Bueno, aquí no sé por qué le puse ese resultado de primera derivada. En realidad debería de ser el resultado, bueno, sí, de la primera aproximación de tu ecuación diferencial. Lo interesante aquí ya nada más le cambias el valor de la ecuación diferencial, que en este caso es este. Pero lo interesante en este punto es el concepto de parámetro. No sé si lo llegaron a ver en programación, pero el concepto de parámetro consiste en que yo tengo una función en que le puedo ir cambiando los valores y entonces la función cambia su comportamiento. En este caso, la función f lo que nos va a decir es ver la ecuación diferencial como una función, pero verla en diferentes puntos de vista, diferentes pendientes. ¿Sí?
Y bueno, yo lo vería así de la siguiente forma. Cuando tú ves a una persona, o ves un edificio, o ves ciertas cosas, depende desde qué ángulo lo veas. A mí, yo no sé fotografía. Me encanta tomar fotos. Nunca he aprendido a tomar, nunca he aprendido a realmente ver a fotografía formal. Pero sí lo que entiendo es de que tienes que tomar, si quieres ver algo, pues tienes que tomarlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y ahora con los drones, pues con más razón, ¿no? Desde arriba, desde los lados, desde ángulos superiores, inferiores. Entonces cada uno te va dando una diferente perspectiva. Y algo que podrías considerar feo lo puedes ver hermoso. O algo que consideras hermoso lo puedes ver pues con defectos. ¿Sí? Entonces lo que se hace aquí es, para obtener el longecuta, lo que haces es ver la misma función que esto, es la misma función, pero con diferentes cambios, diferentes pendientes. ¿Sí? ¿A qué nos referimos la misma función? A que la llamas estos parámetros float x, float y, float z. Bueno, que aquí no se usa z. Este es para otro caso. Pero lo interesante aquí es de que ustedes puedan evaluar un valor de la función en diferentes ángulos, que creo que sea lo más correcto. Ven la función desde diferentes ángulos para tratar de obtener una aproximación. Es en el caso del longecuta de segundo grado. En el longecuta de, este, de cuarto grado, lo que vemos ahí es prácticamente lo mismo. La diferencia está en que en el longecuta de cuarto, ahorita lo pongo, materiales de clase, prácticas, práctica 11, código de ejemplo. Ok. En el longecuta de cuarto grado, lo que vamos a ver es de que en lugar de usar un solo punto de vista, usas 4 puntos de vista. Y en esos 4 puntos de vista, de hecho aquí está mal, aquí debería de quitarle esto, pero no me permite editar, pero bueno, sí tengo que corregirle ese detalle. Aquí usas K1, K2, K3 y K4 y luego generas un promedio de ellos. Y es el mismo caso, o sea, el caso es de que tú analizas el siguiente punto, pero dices, lo analizas desde diferentes ángulos y a partir de eso dices, el valor es este, punto. ¿Sí? Y es muy interesante porque muchas veces cuando ustedes tengan un problema, bueno, sobre todo problemas técnicos, el que lo analices desde diferentes perspectivas, incluso desde, por ejemplo, en el caso de la empatía, o sea, que imaginemos, tienes un problema en el trabajo, o sea, tienes que resolver algo, y dices, lo puedes ver como tú mismo, ¿no? Como, por ejemplo, yo me observo a mí y digo, pues yo igual puedo ser igual cuadrado y muy cerrado, pero igual si le preguntas a alguien más o tratas de ver, tú mismo te pones, eres empático, empático es ponerse en el lugar del otro. Y y en ese empatía, o sea, ves el problema desde otro ángulo. Y desde ese ángulo, pues, la, ¿cómo se llama? La, tu aproximación, pues, se vuelve más cercana. Entonces, eso es interesante porque al obtener una aproximación más cercana, pues, obviamente, digo, todos queremos minimizar nuestro error. Entonces, les decía que muchos ingenieros lo que decían es, pues lo que me dé el método numérico más un 3%, ¿sí? Que es un buen, que precisamente es la parte del concepto de experiencia. Cuando nosotros vemos el concepto de experiencia en, en, en la práctica, o sea, yo lo he visto también, digo, cuando
yo fui encargado de los sistemas del tecnológico de 1994 a 1999, o sea, 5 años, perdón. Y y en esos años, pues, tú te das cuenta de ciertas cosas, ¿no? Dices, esto, pues, no necesariamente es igual a lo que te enseñaron en la escuela. Es muy parecido, ¿eh? Eso sí. O sea, muchas cosas, pues, al final de cuentas son programas. Tienes que entenderlo. Pero muchas cosas las vas ajustando, que es la otra parte. Bueno, aquí lo que pueden ver es esto que dice fx de y0, fx más h sobre 2 de y0 más hk1 sobre 2 es la misma función, simplemente vista desde otro ángulo, ¿sí? Entonces, yo creo que es interesante y muy importante porque, pues muchas veces nos pasa todo, ¿no? O sea, cuando tú analizas los problemas desde diferentes ángulos, pues te puede dar una aproximación más cercana a lo que podríamos llamar la realidad o el valor verdadero, ¿sí? Y es como el caso, bueno, yo lo veo con ustedes, ¿no? Digo, yo fui alumno 25 años, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita desde la idea de que terminemos antes, es de que también, digo, terminan esto y ya se pueden dedicar a todo lo demás, o sea, tienen otras materias, tienen otras cosas, y yo creo que esa es una ventaja. O sea, sin menospreciar obviamente la materia de métodos numéricos, este, pero bueno, es ver esto desde diferentes puntos de vista. Desde diferentes puntos de vista, o sea, como alumno, yo lo vería con que yo no quiero tener el 25 de junio todas mis materias terminadas apenas y que tenga 2, 3 días para recuperar todo lo que me haya fallado y que trate de terminar. O sea, si nosotros vemos un final del semestre desde varios puntos de vista, o sea, imaginemos la función vista por el docente, el curso visto por el docente, el curso visto por el alumno, el curso visto por la familia del alumno, o el curso visto por la familia del docente, el curso visto, o sea, porque al final de cuentas a todos nos afecta. Entonces, si lo vemos así en multi ángulos, pues podemos decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que vamos a pasar es que pues vamos a tener mucho trabajo todos, pero la idea sería de que pues alcancemos nuestros objetivos, que eso es lo importante. Entonces aquí la función que se evalúa varias veces y luego después se saca como un promedio, la idea es siempre de que tu aproximación te salga mejor, ¿sí? O sea, siempre que veamos eso, este, tus aproximaciones, una cosa que un detalle que deberías de ver siempre es el de que cómo te sale mejor cómo te sale mejor tu aproximación de lo que debe de ser contra lo que debería, contra lo que, recordemos que este curso siempre va muy enfocado hacia el error, hacia cómo minimizas el error, ¿sí? O sea, como les decía, yo lo que planeé la semana pasada, lo planeé por semanas. Y a la hora de la hora muchas cosas fueron dándose, cosas que obviamente yo no tenía planeadas, ¿no? Que fueron saliendo sobre marcha. Y es lo mismo que les va a pasar a ustedes. O sea, ustedes tienen un problema, lo tienen que resolver. Primero tienen que plantear una solución y luego hacerlo. Y realmente no te vas a dar cuenta del error de tu solución hasta que lo apliques. O sea, hasta que diseñen la pieza, hasta que ya esté funcionando, todo ese tipo de cosas. Pero antes tenías que haber tenido una simulación o una idea de cómo iba a funcionar todo. Cosas que, bueno, por ejemplo, en mi caso yo no preví, o sea, cosas que yo no sabía. O sea, por ejemplo, que estaban arreglando un tramo en la autopista Cuernavaca y que, pues eso yo no lo sabía y ahí me aventé más de una hora. Entonces, todo ese tipo de detalles, pues te pueden pasar en el trabajo. En el trabajo puede ser de que
Tú esperabas que una pieza funcionara de una manera y no lo hace. Tú esperabas que ciertas cosas llegaran a tiempo y no lo hicieron. Entonces, todo ese tipo de teoría de caos, de que cosas no van a suceder como tú esperas, este, todo eso por eso se obtienen las aproximaciones, porque sabes que no puede ser exactamente igual por todas las cosas que pueden variar, pero hay una cosa que es muy importante, que es la experiencia. En la experiencia, ya después de tu trabajo, después de que vayas aprendiendo, deberías de saber que de lo que te dé, cuánto tienes que cambiarle el ajuste, que esa es la parte yo creo que más interesante, el concepto del ajuste, de que digas, pues de acuerdo a mi experiencia y que eso es lo valioso, y de acuerdo a lo que he vivido, pues hay que cambiarlo en un tantos por ciento o hay que ajustarlo a tanto, ¿sí? Pero bajo una base matemática, no nada más al concepto de yo soy el ingeniero y soy súper buenazo y demás, no. Sino hay que tener una base matemática y sobre esa base matemática, ahora sí, agregarle la experiencia y con eso van a salir las cosas. Y yo creo que sí funcionan bien, o sea, en mi caso, bueno, yo no apliqué mucho matemáticas cuando trabajaba. Bueno, matemáticas de estas, aplicaba estadística, cosas por el estilo. Pero por decir algo que nos salió bastante bien fueron las inscripciones. Antiguamente, cuando yo era alumno, las inscripciones tardábamos 48 horas, algo así. O sea, era toda una semana, todo el día. Y al final, cuando me fui, cuando dejé el cargo, renuncié, hicimos las inscripciones de todos los alumnos en 8 horas. Obviamente ahora ya está internet, ya. Pero en 8 horas inscribimos a todos. Entonces, de alguna manera sí optimizamos. Entonces, bueno, idealmente los métodos tendríamos que programarlos. O sea, eso, el diagnóstico inicial lo que me dio es de que muchos no habían aprendido bien, lo cual es un problema que tienen que verlo. O sea, yo lo puedo reportar y ya lo he reportado. No en todas las generaciones, pero en algunas sí. Entonces, sí es importante que traten de cambiar o de aprender por lo menos los principios básicos de programación, sobre todo porque lo van a usar en muchos casos. O sea, aquí se los brinqué quizás, y aparte porque siempre he enfocado la materia a otro tipo de cosas, no necesariamente a ese desarrollo de ese tipo de habilidades. Pero la programación es muy importante, o sea, es muy importante porque de alguna manera te va a ayudar a que, a que te formes un formes una disciplina, una forma de pensar, es- perdón, una forma de pensar ordenada, sin ambigüedades, por lo menos en lo más de lo posible, o sea, y eso no nada más te va a servir para tu trabajo, la escuela, no, 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 te sirve para todo. O sea, todo puedes crear un algoritmo para ir al mandado, por ejemplo. O sea, decir, primero voy a ir a esto y voy a hacer esto, luego voy a hacer lo otro y luego voy a hacer, y así subsecuentemente. Entonces empezamos. El método de Euler, el algoritmo, primero siempre necesitas cuáles son los datos iniciales. En este caso, en las hojas de Excel, son lo que viene en verde. Son los datos que tienes que hacer. Esto que se considera como la entrada del sistema, ¿sí? Este, son los iniciales, lo que está en verde. Los resultados es lo que sí, donde te dice que el valor de y0 va a ser donde se va a guardar la variable, donde se va a guardar al final el valor de la aproximación. Te dice que calculas un número de espacios en los cuales vas a calcular, bueno, aquí sí te dice que tienes que darle el valor de h. Recuerden, el valor de h es en cuántos intervalos, en cuántos espacios divides tu intervalo de medición. Y a partir de eso, cuántos
de en cuánto vas a medir. De nuevo, tú haces una aproximación. Esa aproximación, este, no la calculas de un junto, o sea, como comentaban en otros métodos. O sea, esa H debe de ser de que en cuántos periodos tengo que dividir mi espacio para ir calculando por pasos, que H sería el concepto del paso. En cuántos pasos tengo que dividir mi intervalo de tal manera que mi error lo minimice. En cuanto H sea más pequeña, mi aproximación va a ser más exacta. Puedo confiar más. Y al revés, en cuanto mi H sea más grande, eso quiere decir que estoy midiendo en intervalos grandes y obviamente el error va a tender a ser más grande. ¿Por qué? Por los pequeños cambios. O sea, cuando ustedes hacen algo, o sea, si tú ves bueno, tú, recordemos que las ecuaciones diferenciales, lo que nos dice normalmente son periodos de cambio, tiene que ver con cambios, ¿sí? Si los cambios los mides en grandes tiempos, o sea, no sé, por decir un material, si tú ves un material y luego lo tratas de ver 10 años después, pues ya no es el mismo, o sea, como quiera todo se va degradando. Si tú ves a las personas, ves una persona y la ves 10 años después, pues ya no es la misma, o sea, obviamente cambiamos. Y entonces ese H depende qué tan grande sea. Si esa persona la ves diario, pues normalmente se te hace lo más normal, o sea, el cambio, porque hubo el mismo cambio, pero el cambiarlo ustedes con su familia, ¿no? Ustedes ven a su familia todos los días. Entonces, ya que lo piensan, dicen, ay, pues cuando estaba morrillo mi hermana o mi hermano, ¿no? Y cómo se veían y todo. Pero dices, pero no lo sentiste. O sea, ¿por qué? Porque lo ves diario, diario, diario. Si tú vieras a tu hermano y lo dejaras de ver y no lo volvieras a ver en 5 años o 10 años, pues obviamente dirías, oye, pues como que ya está más alto, más gordito, más. Entonces, H es eso. H recuerden de las unidades de integración y derivación y de esto, que es el espacio en el que dividimos. Es importante porque incluso ustedes lo pueden ver, o sea, eh, eh, haciendo una analogía que yo creo que puede servirles. Tienen gente a su cargo, o sea, son los gerentes o son los líderes de proyecto y tienen que supervisar a las personas. Entonces, ese H tienes que decir, a ver, ¿tiene caso que vaya cada hora con mi subordinado para ver qué está haciendo? ¿O lo voy a dejar cada día? ¿O nada más al principio de cada día le pregunto cómo va? O a la vez cada semana, o sea, nunca le hago caso. Hasta el viernes en la tarde. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo van los resultados? ¿Cuál es tu mejor H? Que es lo que tendrías que ver. Si es un H demasiado pequeña, si es decir, estás casi cada 10 minutos viendo a ver qué hace, pues lo seguro es que lo vas a tosigar y el cuate va a estar más preocupado a ver qué hace el jefe y que así que hasta para ir al baño va a decir que ando de flojo. Pero tampoco el otro de que no, pues lo busco hasta dentro de un mes o hasta dentro de ¿no? O sea, pongamos el caso, por ejemplo, ustedes. Este, son, es- nuestro curso son 16 semanas, todos los cursos son de 16 semanas. Eso quiere decir que si el docente dice, este, nos tardamos lo mismo en cada unidad, entonces, por ejemplo, en mi caso, métodos numéricos, la primera unidad, como es tan simple, pues le doy una semana, lo cual me quedan 15. Entonces me facilita la vida, porque son 15 semanas, 5 unidades, entonces por lo tanto digo, cada unidad le tocan 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas. Entonces eso es mi H. Cada 3 semanas los evalúo.
evalúo, cada 3 semanas los evalúo. ¿Sí? Entonces eso me facilita bastante. ¿Cuál es el problema? El problema está cuando los cursos no son así. O sea, por ejemplo, cuando son 7 unidades, que sí me ha tocado en métodos. En la otra, la gran mayoría de los cursos ya son de 6, excepto ahorita, por ejemplo, que tengo en administración entonces ahí eran una unidad de 4 semanas y todas las demás de 3. Entonces, eso te facilita tu espaciado. Dices, ¿de cuánto en cuánto voy a evaluar? ¿Sí? Por ejemplo, yo los evalúo cada 3 semanas. Cada 3 semanas se supone que yo tendría que ver si van bien o van mal, ¿sí? Si van aprendiendo o no van aprendiendo. Y es una manera también por ejemplo, ahorita en las listas de lo que califiqué la semana pasada, podrán ver que varios de sus compañeros están en rojo. Y eso quiere decir que son compañeros que no han entregado nada, que ya llevan varias unidades. Entonces, excepto que haya un gran cambio, ¿sí? Pues van a reprobar el curso. O sea, estadísticamente su tendencia es a reprobar. Al revés, algunos de ustedes que tienen su nombre en verde ya, eso significa que en base a las mediciones que se estuvieron encontrando, el cambio hacia ustedes fue positivo y que por lo tanto la probabilidad de que pasen la materia pues prácticamente ya es, o sea, ya pasaron la materia, excepto que le ayuden a sus compañeros y le pasen sus tareas o que insulten al docente, cosas por el estilo, ¿no? Pero prácticamente los que tienen su nombre en verde ya aprobaron. ¿Cuál es lo único que les falta? Saber con qué promedio. Si van a sacar un promedio bajo, van a sacar un promedio alto. Entonces, bueno, método de Euler rápidamente. Lo que se saca es una pendiente. Lo que les dice es trigonometría, es simplemente la pendiente por el lado, ¿sí? Y luego se va incrementando el valor del lado, o sea, el lado, o sea, me refiero a que cómo se mide. Y básicamente, pues es un simple ciclo. Es un simple ciclo donde por base de un triángulo, sacas la pendiente por el lado adyacente, y ese es el valor de la aproximación. O sea, el lado opuesto es igual a la pendiente por el lado adyacente. Esto sería el método de Euler. Pero recordemos que no lo hace de uno, sino vas calculando de pasos, o sea, va dividiendo si son del 5 hasta el 2. Entonces, si son espacios de 1, entonces sería el 5, luego el 6, luego el 7, luego el 8 y así se va sucesivamente, ¿no? El método de Euler. A ver, prácticas, práctica número 11. Código de ejemplo. ¿Sí? Entonces, el Euler modificado, ¿cuál es la diferencia con el Euler modificado? Pues es básicamente el mismo código que el anterior, básicamente nada más se le agrega el paso 5. Y el paso 5 es bien interesante, como les comentaba, porque es la parte de que del predictor. El predictor siempre es importante. Algo que deberían de hacer desde ahorita son dos cosas. Uno, averiguar cuánto les van a pagar y dónde hay trabajo. O sea, porque te dicen, pues, por ejemplo, en el caso de los de Electricam, pues hay mucho trabajo todavía en muchas comunidades en México que no tienen luz o que tienen problemas de eso. Y de hecho, les digo, un amigo mío hizo su compañía precisamente electrificando pueblitos. O si no, darle mantenimiento a los sistemas eléctricos actuales. No sé, hay mucho trabajo en muchos lados. Pero también ahí tienes que ver dos, o sea, como les digo, cuánto vas a ganar y en dónde hay trabajo. Pero la otra cosa también, nada es gratis, entonces significa te van a pagar bien, pero te van a pedir tal, 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 tal. Entonces yo creo que todos están ahorita en muy buena etapa, están la mayoría en el tercer semestre, cuarto, y deberían de ver entrar a los anuncios de empleos y decir, ingeniero en eléctrica, ingeniero en mecatrónica, y pedimos, bla, bla, bla.
Y a partir de eso decir, pues ¿cuál es mi lista de qué es lo que tiene que ser mi predictor? ¿Cómo tengo que ser? Hay una cosa que es súper importantísima, que es el concepto, yo creo que el hecho de que si todo el jueves resultó bien y que no hubo ningún problema, y que gracias a la gente que me echó la mano, pero también te da una idea de que el responsable de tu educación eres tú. O sea, nosotros, nuestro trabajo, obviamente, nuestro trabajo es apoyar y orientarte, pero el responsable eres tú, ¿sí? O sea, yo puedo preparar todo y tratar de preparar el contexto y el ambiente, pero el predictor de que si va a salir bien o no lo que hagas, pues depende de ti, ¿no? Entonces es súper importante, digo, la gran mayoría, entonces así como que digan, es que en la escuela no me enseñaron eso. Pues obvio, la escuela no estaba para eso. La escuela estaba para otras cosas, ¿no? La escuela está más que todo para actitudes, para conocimientos, pero básicamente nada más te tenemos, no quiere aparecer, no, no cargo. No te damos las bases para que tú después puedas desarrollar pues, un montón de cosas. Entonces, en realidad sí deberías de poder realizar muchos, y que esto no quiere, no lo subió bien. A ver, no lo, material de clase, déjenme ver el material de apoyo. No me quiere cargar bien estas credenciales. Programas, a ver. Bueno, estos sí los hice yo, pero también son algoritmos. De nuevo, algo que también vimos importante y que es muy importante en todo es el concepto de corrector. Les enseñaba que este es el método de Runge-Kutta de cuarto grado, que es evaluar la función en 4 lugares diferentes, en 4 ángulos diferentes, pero se le agrega esta línea de código que viene aquí, que es un corrector. ¿Sí? ¿Qué significa el corrector? A ver, significa que haces lo mismo que estabas haciendo, pero le modificas algo. O sea, por ejemplo, ayer les decía, ayer en la tarde venía manejando, decían como las 5 de la tarde, ¿no? Que iban a dar las 5, 5:30. Y empieza a llover, empieza a chispear, ¿no? Entonces, aplicas un corrector y dices, ¿qué hago? Pues no manejo igual de rápido. ¿Qué hago? Pues prendo luces, pongo la calefacción para que no se empañe los vidrios, o sea, aplico algo porque sé que el valor de lo que estoy obteniendo puede tener un error. ¿Sí? Es como, este, tú sabes o sea, por ejemplo, tú sabes que, que por ahorrarse unos pesos, diría alguien, comprar un equipo de tal marca y esa marca puede tener ciertos defectos de fabricación. Entonces tú tendrías que aplicar un corrector para decir, en lugar de aplicar una capa, apliquen dos, o en lugar de aplicar un solo, por ejemplo, en los casos de los puentes, todo, en lugar de aplicar un remache, apliquen dos, o sea, aplicas un corrector. Le llaman correctores predictores, ¿sí? Y bueno, dando al ejemplo que le di imaginemos, imaginemos que te dicen, hay buenos empleos, pero tienes que irte a vivir a Monterrey o tienes que irte a vivir a Ciudad de México. Entonces tendrías que ver un predictor corrector. Un predictor corrector sería como que, digo, para los que hemos vivido fuera y solos, por ejemplo, a mí me enseñaron a cocinar, me enseñaron a limpiar, o sea, me enseñé y me enseñaron. Entonces eso es muy bueno porque cuando me casé, pues prácticamente, pues no, o sea, yo soy muy independiente en ese sentido y es muy útil. Y, o sea,
Que digas, ah, pues no está tu esposa, ¿y qué haces? ¿Quién te hace el desayuno? ¿Quién te esto? Pues tú. Entonces, si dices, ah, pues tarde o temprano me voy a ir a vivir a otro lado, ya seas hombre o seas mujer, porque eso no tiene nada que ver. O sea, yo no creo en esas tonterías de que, porque eres mujer sabes cocinar, porque eres hombre, no. Yo creo que los dos tenemos manos, tenemos cerebro, entonces, ¿qué aplicas un corrector? Corrector predictor. O sea, dices, a ver, tarde o temprano me voy a ir de mi casa. Wow, pues tienes que saber llevar un presupuesto, es decir, me puedo gastar tanto, no más porque no tengo más. Tienes que saber limpiar, tienes que saber barrer, lavar a veces a mano, etcétera, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿cuál es mi predictor? ¿Qué tanto necesito? Igual muchos de ustedes son gente bien independiente, ya son chavos que, digo, por ejemplo, a mi hijo le encanta cocinar y cocina bien, es bastante bueno. Si algún día se tuviera que ir a atender, o sea, y mi hija pues igual, más o menos, le gusta más cocinar. Entonces, el predictor, toda esta línea de código, no es otra cosa más que aplicarle a la función una serie de factores de corrección. ¿Sí? ¿De qué depende? Les digo, en el caso de ustedes, a ver, tú dices, te están pidiendo no sé qué cosa. Eh, el- 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 checas tu recular, tu currículum, es como, ¿no? Y es bastante válido porque imaginemos que la escuela te enseñara pues, todos los, por ejemplo, en el caso mío, que soy del área de computación, pues te enseñan a trabajar con computadoras personales, pero nunca te enseñan a trabajar con computadoras gatas, las mainframe, porque no enseñan, pues, por ejemplo, a usar el Mac, Mac, porque tampoco hay, y pues, creo que sí hay, ¿no? Con sistemas Windows, con sistemas Linux, y pues lo mismo va a pasar con eso, ¿no? O sea, te van a decir, pues es que eso no, lo cual está válido. Yo creo que si tuviéramos una escuela que te enseñara de todas las variaciones que hay de todas las cosas, pues úchale, sería una super escuela, ¿no? Entonces, pues, o una escuela que tuviera un mejor presupuesto que la nuestra. Entonces, ese corrector, pues sería eso, ¿no? De que digas, a ver, como por el octavo o noveno, busco a ver en internet que me vendan un curso. La ventaja que van a tener ustedes en el caso de estas generaciones, la gran ventaja consiste en que si pueden tomar cursos en línea. Me decía un alumno, lo que pasa es que el hecho de tenerlo en línea nos hace ser menos responsables. Yo creo que la responsabilidad no tiene que ver con que estés en línea o no estés en línea. La responsabilidad es la responsabilidad. Entonces, si ustedes se acomodaron, porque esto es la educación actual, la educación, o sea, les digo, yo mi primer curso en línea lo tomé en el 91. De hecho, mi profesor jamás me conoció. Bueno, yo lo conocí años después en un congreso. Tampoco me saludó ni nada, ¿no? Pues obvio. Y nunca nos habíamos visto. Pero aprendí un montón con él. Yo creo que es el mejor docente que he tenido en toda mi vida. Digo, el que más admiro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues tú tienes que tener un predictor corrector y decir, a ver, ¿qué cosas sí me van a enseñar en la escuela que no? Entonces, lo que no, o búscate un curso en línea, o búscate tutoriales, o búscate, y ya. Va a ser el ingeniero más un corrector. Ese corrector es, pues te tenemos que enseñar a no sé qué, te tenemos que enseñar a no sé qué tanto. Incluso, por ejemplo, ya para todos los casos, les están pidiendo que mínimo cumplan una certificación de Office y cualquier carrera, o sea, no estoy hablando nada más de ellas. Vamos, por ejemplo, ahorita yo les digo, les doy clase para turismo, estoy dándole estadística y todo lo tienen que hacer en Excel. Entonces, ya cuando, no sé si han visto los videos así, son así, son así, y te dicen, ¿sabes tecnología? Sí, ¿cuáles sabes? Pues sabes Facebook, sabes Snapchat,
Pues no, eso no sirve. ¿Qué debes de saber? Mínimo, así muy de la calle, pues debes de saber usar bien todo el Office, o sea, hacer presentaciones, hacer Word, hacer Excel, etcétera. Obviamente, un ingeniero que sepa, pues, usar más cosas, ¿no? Entonces, ese es interesante porque viene este concepto, el predictor corrector. Si yo ya sé que el resultado de todo esto, de esta aproximación, puede tener un determinado error, pues le aplico esta línea de código como un corrector. Y como les decía, el corrector pues puede ser tan grande o tan pequeño como tú lo vayas necesitando. Es decir, aquí es una línea de código muy grande, porque este es un código, esto es un corrector que se aplica cuando es un predictor que se aplica casi al final de la, de que se hace todo el, ¿cómo se llama? De que se hace, o sea, casi al final de que se ejecuta el programa. O sea, nada más se ejecuta una vez y hasta el final. En realidad, si tú tuvieras acá con las primeras iteraciones, es como el caso de ustedes. Si ustedes desde ahorita van planeando, pueden decir que falta mucho 3 años. 3 años se les van a ir rápido. Estamos hablando que ustedes, la mayoría, llevan estudiando 16 años y medio, 17 años estudiando. 3, 3 años, pues es que 3 sobre 20, o sea, es un valor muy pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Empezar a corregirte. Que no se viene inglés, uy, pues típico, pues ¿qué haces? Irte a cursos en inglés. Que porque nada más lo quiero para pasar el examen del TEC. No, o sea, tienes que aprenderlo a conversar, tienes que aprenderlo a leer, porque te lo van a pedir. Y es seguro, 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 seguro. Me han tocado chavos que me han dicho, este, a mí me contrataron simplemente porque tenía mejor inglés que los demás. No porque fuera más bueno, no porque supiera más, sino porque tenía un mejor inglés que los demás. Eso, y es triste, bastante triste, pero es muy triste porque dices, pues al final de cuentas, pues tú aprendes un montón de cosas y resulta ser que te contratan te contratan este, porque sabes más inglés, nada más, porque lo que les interesa es que, recordemos que parte de lo que nosotros somos como ingenieros, pues también son partes administrativas, ¿eh? Entonces que digan, no, es que yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero no es cierto, o sea, realmente como ingeniero, pues mucho vas a hacer lo que, realmente vas a hacer cosas que hace un administrador. Por eso hay carreras que mezclan ingeniería con administración, como IGE, como ingeniero mecánico administrador, incluso algunas cosas de ingeniero industrial también es administración. Entonces, por esas razones hay ciertas cosas. En el ejecuta de varias ecuaciones, lo que nos dice es que aplicas 2 veces el método y que de hecho esto es la misma estrategia que se sigue, que ya no vimos, eso sí se me pasó. La parte de las integrales o las derivaciones, bueno, las integrales sobre todo. Cuando tienes una doble integral, pues lo único que haces es integras la primera vez con respecto a una variable, lo otro lo consideras como constante y luego vuelves a integrar con respecto a la segunda variable. Bueno, sí se considera como una segunda variable. Entonces, en realidad, una doble integración o triple integración, pues es aplicar 2 o 3 veces el método para que lo obtengas. Entonces, pues realmente el programa pues, no es más que repetir las líneas de código. Aquí estamos hablando que en lugar de una función son 2 funciones. Y pues igual tratas de hacer la aproximación con la primera función y la aproximación con la segunda función. Entonces, a partir de eso, tú haces, o sea, dices, claro que obviamente el error puede ser más grande, ¿eh?
O sea, puede ser más grande porque al final de cuentas son dos aproximaciones. Pero bueno, la ventaja de esto, de nuevo, es como les digo, es que como cualquier aproximación, pues te puede dar una idea. O sea, si no tienes una idea, o sea, y me ha pasado, yo les he dicho a los alumnos, a ver, oigan, ¿como cuánto gana un ingeniero así? ¿Como cuánto gana un licenciado en turismo? Y así, y a veces, la verdad, los resultados me han sorprendido, o sea, porque no lo saben o simplemente los valores son así como que, oye, si eso vas a ganar, ¿cómo lo vas a hacer? Para pagar una renta, pagar esto, pagar lo otro, pues como que, wow, ¿no? Entonces, se van con un roommate y ahí rentan los dos una casa o se casan y el marido, no sé, pero obviamente que no, o sea, obviamente hay que tener un predictor corrector, ¿no? Este, detener grabación.